¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Alberto Jiménez González, soy alumno del Centro Universitario de Los Altos y actualmente curso el sexto semestre de la carrera de abogado. Y a continuación desarrollaré los temas del contrato de transporte, contrato de asociación civil y el contrato de sociedad civil. Para comenzar, hablaré sobre el contrato de transporte. Es aquel contrato en virtud del cual una persona llamada porteador se obliga a transportar bajo su inmediata dirección o bajo la dependencia de otras personas, por aire, por tierra o por mar, personas, animales o cualquier otra mercadería. Y otra persona llamada pasajero o cargador se obliga a transportar a sí mismo o a otras personas, bienes o animales, a cambio de un precio determinado. Las características de este contrato son las siguientes. Es un contrato principal, ya que nace y subsiste por sí mismo, sin necesidad de otro contrato. Es un contrato bilateral, genera derechos y obligaciones para ambas partes. Es un contrato oneroso porque genera provechos y gravámenes para ambas partes. Es conmutativo porque las prestaciones se conocen desde la celebración del contrato. Es de tracto sucesivo porque sus efectos no cesan a la celebración del mismo. Y es nominado porque se encuentra en nuestra legislación civil. Ahora, los elementos del contrato son los siguientes. Dentro de los elementos de existencia encontramos el consentimiento y el objeto. Por un lado, en el consentimiento encontramos que es el acuerdo de voluntades a las que se someten las partes para contratarse. Y en el objeto encontramos que el principal es el servicio de transporte, ya sea de transporte de personas, animales o cualquier otro bien. Y dentro de los elementos de validez del contrato encontramos la capacidad, que es la aptitud legal para realizar actos jurídicos que tengan eficacia. La ausencia de vicios en el consentimiento debe ser dado el consentimiento de una manera libre, sin violencia, dolo, mala fe, error, etc. Y la forma. Nuestra legislación civil no contempla una forma específica, sin embargo, en el artículo 2312 del Código Civil para el Estado de Jalisco menciona que el porteador debe expedir al cargador o pasajero una carta aporte. Dentro de las obligaciones de las partes encontramos las siguientes. Por un lado, las del porteador, que se encuentran la de recibir la cosa, conservar la cosa y transportar la cosa. Y por el otro lado encontramos las del pasajero cargador, en las que encontramos que debe de entregar la cosa para el transporte y pagar por el servicio de traslado. Dentro de las cláusulas principales encontramos la expedición de una carta aporte, la responsabilidad para el porteador o para el cargador, así como el precio por el servicio prestado. Y dentro de las causas de rescisión y terminación encontramos por cumplimiento del contrato, por decisión o voluntad del cargador, ya sea antes o después del transporte, y por causa de fuerza mayor. La elaboración del contrato correrá a efecto de las partes, ya que éstas determinarán las cláusulas que debe contener dicho contrato. Ahora hablaré sobre el contrato de asociación civil. Cuando varias personas convienen en reunirse de manera que no sea transitoria para realizar un fin determinado, siempre y cuando no sea prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, se constituye una asociación. ¿Cuáles son las características de este contrato? Pues es un contrato principal, ya que nace y subsiste sin la necesidad de otro contrato. Es un contrato plurilateral, porque reúne varios sujetos que generan derechos y obligaciones. Es un contrato oneroso porque genera provechos y gravámenes para la pluralidad de sujetos. Es un contrato formal, ya que para su constitución se requiere de escritura pública. Es un contrato conmutativo porque las prestaciones o las aportaciones de los asociados se determinan desde el momento de su constitución. Es de tracto sucesivo porque sus efectos no cesan a la celebración del mismo contrato. Y es un contrato nominado puesto que se encuentra regido por la legislación civil. Los elementos del contrato, pues encontramos los elementos de existencia, los elementos de validez.
Dentro de los elementos de existencia encontramos el consentimiento y el objeto. Por el consentimiento encontramos la uniencia de los participantes para reunirse con el fin de generar una asociación. Y el objeto, pues, es la persecución de un fin en común que tienen esos sujetos que acuerdan reunirse. Dentro de los elementos de validez encontramos la capacidad. Para los asociados se requiere la capacidad de ejercicio, puesto que dentro de las asociaciones se requiere la capacidad para enajenar bienes u acciones. La ausencia de vicios en el consentimiento, pues en este caso aplica las reglas generales para los otros contratos, que debe ser un consentimiento dado de una manera libre, sin violencia, dolo, mala fe, error, etc. Y la forma, este contrato requiere constar en escritura pública para que tenga validez. Dentro de las obligaciones de los contratantes encontramos las siguientes: realizar las aportaciones convenidas, así como el pago de sus cuotas. Dentro de las cláusulas que encontramos son las siguientes: tipo de institución, el objeto de la misma, duración, nacionalidad, obligaciones de los asociados, derechos de los asociados, cuotas de los mismos, así como el gobierno y la administración. Las formas de rescisión o terminación son las siguientes: por acuerdo de la Asamblea General, por haberse concluido el término para la que fue constituida, o por haberse vuelto imposible la consecución del objetivo o del objeto, y por resolución judicial. Dentro de la elaboración del presente contrato de asociación, bien, encontramos que es un contrato que debe constituirse por escritura pública, es decir, el fedatario da nacimiento a esta persona jurídica y debe inscribirse en el registro público de la propiedad en donde tenga su domicilio la asociación. Para finalizar, hablaré sobre el contrato de sociedad civil. Por el contrato de sociedad civil, los socios se obligan mutuamente a sumar sus esfuerzos o sus recursos para realizar un fin en común, preponderantemente económico, sin que ellos especulen una situación comercial. Las características del contrato son las siguientes: es un contrato principal, puesto que nace y subsiste sin la necesidad de otro. Es un contrato plurilateral, ya que interviene una pluralidad de sujetos con derechos y obligaciones. Es un contrato oneroso, porque genera provechos y gravámenes para la pluralidad de sujetos que intervienen. Es un contrato formal, ya que debe constar en escritura pública. Es un contrato de tracto sucesivo, ya que sus efectos no se agotan a la celebración del mismo. Es nominado porque se encuentra regulado por la legislación civil. Y es conmutativo porque las pretensiones de los socios se estipulan desde la constitución de la sociedad. Ahora, los elementos del contrato son los siguientes: los elementos de existencia y los elementos de validez. Dentro de los elementos de existencia encontramos el consentimiento y el objeto. Por el consentimiento encontramos que es la intención de los socios de sumar sus esfuerzos y recursos para así lograr un fin común. Y el objeto, pues, es alcanzar un fin común preponderantemente económico, sin que ello especule una forma comercial. Y los elementos de validez son los siguientes: la capacidad. La capacidad de los socios debe ser la capacidad de ejercicio, puesto que dentro de la sociedad se trata o se previene de que cuando sea necesario vender o enajenar acciones u otras cosas, el socio tenga la aptitud para realizar ese acto. La ausencia de vicios en el consentimiento debe ser dado de una manera libre, sin necesidad de dolo, violencia, mala fe, entre otras cosas. Y la forma: el contrato debe constar en escritura pública para que tenga validez. Las obligaciones de los contratantes son las siguientes: por un lado, las obligaciones de los socios, que son realizar sus aportaciones y evitar cualquier tipo de actividad que entorpezca la gestión de los socios administradores. Y por el otro lado, las obligaciones de los socios administradores, dentro de las cuales encontramos rendir cuentas a los socios cuando éstas la soliciten, recaudar la autorización de los socios en casos en que la ley lo prevea y responder de manera subsidiaria, entre otras. Las cláusulas importantes del contrato de sociedad civil
son las siguientes: la denominación, el objeto, domicilio, tipo de socio, nacionalidad, las cuotas, el gobierno, la administración, la disolución, etc. Dentro de las causas de rescisión o terminación encontramos que puede ser por el consentimiento de 2/3 partes de los socios, por haberse concluido el término por el que fue constituida, por haberse vuelto imposible o por haber alcanzado el objeto por el que fue constituida, así como por resolución judicial o por la muerte del socio industrial cuando por su industria se haya dado nacimiento a la sociedad. Y para la elaboración del contrato, esta debe ser hecha por un fedatario público, ya que debe constar en escritura pública y a su vez registrarse en el registro público de la propiedad a la que tenga su domicilio la sociedad.